dice el cardenal Newman, para juzgar un alma no importa tanto ver la distancia que se encuentra de Dios como ver la dirección que lleva. ¿Va hacia Él o se aleja? Pues si va hacia Él, si le busca con sinceridad, es que Dios comienza a atraerle, es que Dios se le acerca. Qué consoladoras estas palabras. Quizás estemos lejos de Dios por nuestra vida, quizás de pecado, de conversos, recién queremos volver a Él. Lo importante es la dirección que tomamos, que tiene que ser el mismo Dios. Y ese mismo Dios que se nos acerca, dice el santo cardenal. ¿Y cómo se nos acerca? En Jesucristo. Para llegar a Dios Padre, el único camino, la única verdad, la única vida es nuestro Señor Jesucristo. Que como bien sabemos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ambas verdades, ambas naturalezas, una única verdad, es algo que tenemos que mantener firme y que a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, ha habido herejías que han exagerado un poco para un lado, demasiado haciendo hincapié en la humanidad, dejando de lado la divinidad, o para el otro, haciendo hincapié en la divinidad, dejando de lado la humanidad. En nuestro tiempo parecería que donde más hay que hacer hincapié para mantenernos en la verdad es que Jesucristo es Dios, porque parecería que hay corrientes, ¿no?, que quieren afirmar demasiado su humanidad en desmedro de la divinidad. Hace ya de esto un par de siglos, por ejemplo, el mismo Sarmiento, citando a Renan en su historia de la vida de Cristo, decía: Renan le ha quitado al hombre un Dios, como si fuera algo falso, Jesucristo, y le ha devuelto un hombre, ¿no? Como Jesucristo presentado solamente como un hombre. Y de ahí en más, obviamente, también la teología, entre comillas, hablando de Cristo como uno más. Por eso, nosotros tenemos que tener presente, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es nuestro Dios, hecho hombre, pero Dios. Pero también hay que tener presente la otra verdad, la otra naturaleza del Señor. Dios se hizo hombre. Al comienzo de la Iglesia, en los primeros tiempos, en vida todavía de San Juan Apóstol, parece que eso es lo que había que afirmar por sobre todo. Jesucristo había resucitado, se había ido al cielo, y parecía que era más fácil pensar que era un semidios al estilo de los romanos o de los griegos, o que no había tenido un cuerpo verdadero porque ya no estaba. Entonces, por eso San Juan dice, por ejemplo, el Verbo se hizo carne, usa esa palabra, que si bien en griego tiene un sentido un poquito más amplio que para nosotros, sin embargo significa carne. ¿Por qué? Justamente para hacer fuerza en que no es una divinidad etérea, es Dios pero hecho uno de nosotros. Humanado, no en el sentido que dejó de ser Dios, sino que tomó realmente una naturaleza humana. Y en sus cartas también Juan, con mucha fuerza, el apóstol, va a hacer hincapié en esto. Dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto reconoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese tal es del anticristo. Jesucristo venido en carne mortal. En la segunda carta dirá el apóstol: han venido al mundo muchos seductores, negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Jesucristo venido en carne mortal, uno de los nuestros. San Juan Pablo II, en un libro, Cruzando el umbral de la esperanza, dirá: en Él, en Jesús, lo divino no se confunde con lo humano. Sigue siendo algo esencialmente divino. Pero Cristo al mismo tiempo es tan humano. Gracias a esto, todo el mundo de los hombres, toda la historia de la humanidad encuentra en Él su expresión ante Dios. Y no ante un Dios lejano, inalcanzable, sino ante un Dios que está en Él, más aún, que es Él mismo. Esto no existe en ninguna otra religión, ni mucho menos en ninguna filosofía. Jesucristo entonces, Dios y hombre, toda la perfección de Dios y toda la perfección que puede darse un hombre, y por tanto el camino, el ejemplo, el modelo nuestro para llegar al Padre, para llegar a la santidad. Va a decir el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes:
El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su dignidad de hombre. San Ambrosio de Milán, todo lo tenemos en Cristo, todo es Cristo. Si quieres curar tus heridas, Él es el médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es el manantial. Si estás oprimido por la iniquidad, Él es justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es vigor. Si temes la muerte, Él es vida. Si deseas el cielo, es el camino. Si refugio de las tinieblas, Él es la luz. Si buscas manjar, Él es el alimento. Por eso tenemos que una y otra vez mirar a Cristo, contemplar a Cristo. Va a decir San Luis María, de modo que así como un pintor, para hacer un retrato al natural, pone el original ante sus ojos y a cada pincelada vuelve a mirarlo, del mismo modo el cristiano debe tener siempre ante sus ojos la vida y las virtudes de Jesucristo, para no decir, hacer ni pensar nada sino conforme a Él. Y en esto, como va a decir un autor, realmente es llamativo. El ideal del hombre pasa a ser Dios. Estamos llamados a ser como Dios. Realmente impresiona. Impresiona que Dios me llame a ser como su Hijo encarnado, pero sabemos, el mismo Dios encarnado. Dice este autor, no tengo pues que subir al cielo para buscar allá el pensamiento de Dios respecto de mí. No tengo que hacer, Jesús mío, sino contemplaros. Solo eso, vos sois el ideal completo en el cual encuentro yo el mío. Jesucristo también, como sabemos, es todo lo que tenemos que aprender en nuestra fe y todo lo que tenemos que transmitir a los demás. Le decía el Papa Benedicto XVI a los jóvenes allá por el 2008, la verdad no es una imposición, tampoco es un mero conjunto de reglas, es el descubrimiento de alguien, con mayúscula, que jamás nos traiciona, de alguien del que siempre podemos fiarnos. En definitiva, la verdad es una persona, Jesucristo. Y como el mismo Señor dirá, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso San Agustín afirma que fuera de Cristo, camino universal de salvación que nunca ha faltado al género humano, nadie ha sido liberado, nadie es liberado, nadie será liberado. Por tanto, tenemos que buscar a Cristo, contemplar a Cristo, tenemos que unirnos a Cristo y lo peor que nos puede pasar en la vida quizás es no buscar a Cristo. Como dice Tomás de Kempis en la imitación de Cristo. Si en todo buscas a Jesús, hallarás de verdad a Jesús. Mas si te buscas a ti mismo, también te hallarás, pero para tu daño. Pues más se daña el hombre a sí mismo si no busca a Jesús, que todo el mundo y todos sus enemigos le pueden dañar. Nada peor que no buscar a Jesús. Ahora bien, como decíamos al principio, Jesús, Dios y hombre, teniendo fe clara como tenemos por gracia de Dios de que Jesús es el Señor, ese Dios hecho hombre, que es realmente la misma segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada por nosotros, no olvidarnos de su humanidad. En la primera lectura escuchamos a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, el hombre. Después dice, ese hombre, repite. San Juan Bautista, este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre. Jesucristo es hombre. En la humanidad de Cristo se encuentra nuestra felicidad plena. Va a decir Santo Tomás, los hombres son conducidos al fin de la bienaventuranza por medio de la humanidad de Cristo. Por medio de la humanidad. Y hablando de la humildad, va a decir también el Santo Tomás, no es suficiente al hombre someterse a Dios en cuanto a la divinidad, sino también que es necesario someterse en cuanto a la humanidad, en cuanto a Dios encarnado, en cuanto a Cristo. Cuán importante entonces es considerar la humanidad, considerarlo bien hombre al Señor. Santa Teresa de Ávila gustaba mucho de imaginar al Señor, sus misterios, y rezaba de esa manera y le contemplaba. Y algún que otro sacerdote aconsejándole le decía que ya
ella había cobrado un vuelo espiritual en su vida que convenía ya dirigirse a Dios directamente, sin la humanidad de Cristo. Y ella no terminaba de convencerse. Ella no podía ver claro eso porque veía cómo la sacratísima humanidad de Jesús le era un medio necesario para rezar mejor, para unirse a la divinidad. Hasta que encontró a grandes santos como un San Juan de Ávila y por supuesto la apoyaron en eso, la aprobaron, la incentivaron a seguir adelante, ¿no? Necesitamos de la humanidad de Jesús para llegar a Dios, necesitamos contemplarlo al Señor para imitarlo más. San Ignacio de Loyola nos enseña eso en los ejercicios, toda la segunda y tercera y cuarta semana. Se trata de meternos en la vida de Cristo, de contemplar al Señor. Y no se cansa de decir el santo, de ver lo que hacen las personas, Jesús, la Virgen, San José, escuchar lo que dicen, mirar, contemplar, estar ahí con ellos. Es más, cuando pone el santo las reglas para ordenarse en el comer, nos invita a que cuando estemos comiendo pensemos en Jesucristo, cómo comía Jesucristo, cómo trataba a los demás, cómo Él es el modelo. Y dicen quienes vivían con Él que San Ignacio parecía un reflejo de la vida de Cristo, que todo lo que Él hacía parecía fruto de haber estado en contemplación con Jesús y ser entonces una imitación de Él. Nosotros tenemos que tratar entonces de imitar al Señor. Tenemos que tratar de hacer en nuestra vida lo que Él haría. San Alberto Hurtado dice: nuestra imitación de Cristo consiste en vivir la vida de Cristo, en tener esa actitud interior y exterior que en todo se conforma a la de Cristo, en hacer lo que Cristo haría si estuviese en mi lugar. No se trata de una imitación material, porque estamos viviendo 2000 años después, hay costumbres que han cambiado. Además, Jesucristo fue varón y hay que imitarlo, todos tienen que imitar a Jesús, también las mujeres, Él es la perfección de la humanidad. Pero sí captar el modo de Cristo, sí imitarlo al Señor de tal manera que si Cristo estuviese aquí en mi lugar, ¿cómo lo haría? Y que eso me resulte hasta connatural en la sobrenaturalidad de la fe, y así pueda imitarlo. Para eso hace falta rezar, contemplarlo. Hace falta animarse a contemplar a Jesús en situaciones donde no estamos acostumbrados. A ver, por ahí no me es difícil pensar en Jesús predicando, pensar en Jesús enseñando a los apóstoles, pensar en el Señor compartiendo algo como niño con su Madre Santísima y su Padre Nutricio San José. Ahora, ¿me lo puedo imaginar al Señor contemplando un momento de esparcimiento con sus apóstoles? Porque por supuesto que el Señor en sus 3 años de vida pública no estuvo todo el tiempo rezando con los apóstoles, ni estuvo todo el tiempo solo en la montaña. El Señor compartió 3 años con esos hombres que tenían que aprender tantas cosas, habrá hecho cosas con ellos, hablado de cosas. Digo, hay que animarse a estar también en esos momentos en la meditación en que Cristo hacía esas cosas, comía con los apóstoles, una vida, un hombre, en ese sentido, un hombre más, siempre aclarando todo lo que ya hemos dicho. ¿Lo puedo imaginar al Señor? Porque si no lo puedo imaginar al Señor en esas circunstancias de la vida cotidiana, tampoco las voy a poder transportar a mis circunstancias actuales y no voy a poder responder a esa pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cristo todo el tiempo es la perfección, es el ejemplo acabadísimo. Imaginarlo entonces en lo cotidiano, en circunstancias de caridad exquisita. No puede ser que me resulte fácil, porque leía alguna vida de algún santo, ver alguna obra exquisita de un santo de caridad y no poder aplicársela al Señor. Como decía un autor por ahí, ¿no?, que se lo imaginaba a Cristo despertándose de noche cuando dormían al raso, como tantas veces con los apóstoles, y ver si alguno estaba destapado y taparlo, como una madre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es la perfección de la caridad. ¿En cuántos detalles habrá estado el Señor? Si los santos han estado en tantos detalles, ¿cuánto más Él? ¿Cómo habrá sido el trato de Jesús? Su mirar, su sonreír, su tranquilidad, también su santa ira, por ejemplo, echándolo a los mercaderes del templo. Bueno,
tenemos que ser un reflejo, una imitación lo más perfecta de la vida del Señor. Animarnos entonces, animarnos a verlo bien hombre al Señor. Perfecto en todo, por supuesto, pero uno de los nuestros. Nada dejó de asumir Él, salvo el pecado. Todo lo demás lo asumió. Y en todo lo demás entonces el Señor es un ejemplo para nosotros, para poder seguir e imitar. Voy a terminar con un parrafito, algo largo pero hermoso, de San Juan de Ávila, que nos invita una y otra vez a mirar a Cristo. Él dice que es la única manera, mirando al Señor, de hermosearnos, es decir, de hacernos realmente santo como Él lo fue. Le dice a Filotea, quien escribe estas cartas: mirad pues, doncella, a este hombre, Cristo, que por un indigno pregonero suyo es pregonado. Están invitando a mirarlo a Cristo, sobre todo en la cruz. Mirad a este hombre para oír sus palabras, porque este es el Maestro que el Padre nos dio. Mirad a este hombre para imitar su vida, porque no hay otro camino para ser salvos sino Él. Mirad a este hombre para haber compasión de Él, pues que estaba tal que bastaba a mover a compasión a los que mal le querían. Mirad a este hombre para llorar, porque nosotros le paramos en la cruz con nuestros pecados tal cual está. Mirad a este hombre para amarle, pues padece tanto por nosotros. Mirad a este hombre para hermosearos, porque en él hallaréis cuantos colores quisieres, con que os hermoseéis, bermejo de las bofetadas que recientes le han dado, cárdeno de las que rato ha, y en la noche pasada le dieron, amarillo con la abstinencia de la vida toda y trabajos de la noche pasada, blanco de las salivas que en la cara le echaron, denegrido de los golpes que le habían magullado su sagrada cara, las mejillas hinchadas, y de cuantos colores las quisieron pintar los sayones. Porque según está profetizado por Isaías, en persona de Cristo, mis mejillas di a los que arrancaban la barba, y mi cuerpo a quien lo hería. Qué matices, qué aguas, qué blanco, qué colorado hallaréis aquí para os hermosear, si por vuestro descuido no queda. Mirad, doncella, a este hombre, porque no puede escapar de muerte quien no le mirare. Porque así como alzó en un palo Moisés la serpiente en el desierto, para que los heridos mirándola viviesen, y quien no la mirase muriese, así quien a Cristo puesto en el madero de la cruz no mirare con fe y con amor, morirá para siempre. Mirad pues este hombre en sí y miradlo en vos. En sí para ver quién sois vos, en vos para ver quién es Él. Sus deshonras y abatimientos vos los merecíades, y por eso aquello es vuestro. Lo bueno que en vos hay, suyo es, y sin merecerlo vos se os ha dado. Como siempre, no hay mejor manera de contemplar a Jesús, de mirar al Señor, de conocerlo en profundidad, de imitarlo, que hacerlo por medio de aquella que lo conoció de manera incomparable. Por ser su madre, ¿quién conoce mejor a un hijo que su madre? Y por ser también la Santísima Virgen María. Ella, como va a decir San Juan Pablo II, tiene un conocimiento del rostro de Cristo como nadie. Nos invita el Papa a contemplar el rostro de Cristo desde el rostro de María. Y también va a decir San Juan Pablo II, invitándonos en la estación 10ª del Vía Crucis, donde a Cristo le quitan sus vestiduras. Dice, en esta estación debemos pensar en la Madre de Cristo, porque bajo su corazón, en sus ojos, entre sus manos, el cuerpo del Hijo de Dios ha recibido una adoración plena. Que ella nos enseñe, nos ayude y nos lleve a su Hijo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.